padre dejó toda su herencia a su hijo, mientras que su hija solo recibió $50 y una carta. La mujer pensaba, debería abrir la carta ahora mismo. No sé si estoy lista para enfrentar lo que pueda decir. Quizás debería esperar un poco, o quizás debería enfrentarlo de una vez por todas. Mi hermano y yo fuimos criados por nuestro extraordinario padre. Nuestra madre se fue cuando apenas éramos unos niños, un recuerdo más parecido a una sombra, apenas presente y de la que rara vez se hablaba. Fue nuestro padre quien llenó nuestras vidas de amor, disciplina y risas, siendo a la vez la fuerza nutricia y rectora de nuestro mundo. Papá no era solo un padre, era nuestro héroe, nuestro compañero de aventuras, enseñándonos a pescar y guiándonos en innumerables expediciones de senderismo. Estas actividades no eran meros pasatiempos, eran su forma de impartirnos lecciones vitales sobre la paciencia, la resistencia y la belleza de la naturaleza. Cada salida nos dejaba recuerdos rebosantes de alegría y el reconfortante sentimiento de pertenencia y amor incondicional. Por desgracia, nuestros momentos más preciados se vieron ensombrecidos por su larga batalla contra el cáncer, una lucha que afrontó con la misma valentía y estoicismo que llevó toda la vida. No hace mucho, tuvimos que despedirnos de él, una pérdida que ha dejado un enorme vacío en nuestros corazones y en nuestras vidas. Fue como algo sacado de una película, y aún estoy intentando procesarlo todo. Estábamos en casa del abogado para escuchar el testamento de mi padre, un momento que pensé que me daría un cierre, pero que me dejó tambaleándome. Cuando el abogado leyó el documento, quedó dolorosamente claro que mi hermano se quedaba con todo, es decir, literalmente todo: nuestra casa solariega, las inversiones, los ahorros, todo quedaba para él. Y yo, me entregaron un sobre con apenas $50. Eso era todo. Sentada allí, sentí una abrumadora oleada de confusión y dolor. ¿Cómo podía ser? Todos estos años creí que tenía una relación estrecha y afectuosa con mi padre. Compartimos tantos momentos y siempre estuve ahí, especialmente durante su enfermedad. Recibir solo $50 parecía una broma cruel o un error. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Había hecho algo malo? ¿Pensaba papá tan poco de mí? Y luego, para retorcer aún más el cuchillo, mi hermano no podía ocultar su satisfacción engreída, casi regodeándose del resultado. Fue un puñetazo en las tripas verle deleitarse con lo que sentía como mi humillación y mi pérdida. Pero entonces la situación tomó un cariz aún más oscuro. Con una mirada de suficiencia que nunca antes había visto, mi hermano se echó hacia atrás con una voz que destilaba una victoria inmerecida. «Genial, mi plan ha funcionado. Sabía que papá lo haría. Siempre me ha querido más». Las palabras me atravesaron, cada una de ellas una traición. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba de una decisión repentina, sino de la culminación de años de engaños. Tejió una red de mentiras tan intrincada que empecé a dudar de mis propios recuerdos del amor y la conexión que compartía con papá. Allí sentada, en aquel despacho estéril, con las palabras del abogado desvaneciéndose en un borrón, me envolvió una tormenta de emociones, conmoción, dolor y una abrumadora sensación de traición. ¿Cómo podía mi propio hermano, en quien confiaba, orquestar un plan tan despiadado? ¿Y por qué? ¿Por dinero? ¿Por propiedades? La revelación me destrozó y sembró la duda sobre mi valía y el afecto de mi padre. En medio de mi confusión ocurrió algo inesperado. El abogado, con una mirada de empatía, me hizo señas para que me quedara mientras mi hermano abandonaba la sala, arrastrando tras de sí su petulancia. Con manos suaves, el abogado me pasó un sobre, viejo y ligeramente amarillento. «Tu padre dejó esto expresamente para ti», dijo en voz baja. Al desdoblar la carta, me temblaron las manos, con el peso del momento presionándome. «Lucy, tu hermano creía que había sido más listo que yo, pero estaba muy equivocado. Pasó por alto que tengo el don de ver a través de la gente. Me duele decirlo, pero su avaricia y sus intrigas no pasaron desapercibidas para mí. En mi frágil estado, la confrontación no era una opción.
pero me sentí obligado a protegerte a ti y al patrimonio de nuestra familia. Al leer la familiar letra de papá, se abrieron de golpe las compuertas de la memoria. Allí estaba yo, atrás en el tiempo, atendiendo incansablemente a papá durante su enfermedad, asegurándome de que estuviera cómodo y se sintiera querido. Nuestras risas y momentos compartidos durante aquellos tiempos difíciles llenaban mi mente, en marcado contraste con los destellos de las tácticas manipuladoras de mi hermano. Con sutiles insinuaciones y maniobras, sugirió que te habías vuelto negligente con el bienestar de nuestros parientes. En nuestras conversaciones privadas, veladas de preocupación, insinuaba que tus actividades profesionales y personales estaban eclipsando tus deberes familiares. Sin embargo, era consciente de tu dedicación, estudiando y trabajando incansablemente para asegurarte de que pudieras atenderme en mis últimos años. Las palabras de papá en la carta iluminaron la verdad que yo no había visto. No había estado ciego ante nuestras acciones. Vio mi dedicación y la fachada de mi hermano. La carta revelaba su aguda conciencia de nuestras verdaderas naturalezas, alabando mi abnegación y lamentando la codicia y la envidia de mi hermano. Escribió sobre su decisión deliberada, una especie de prueba, de protegerme y asegurarse de que el verdadero valor de su legado sería el mío, oculto a la mirada superficial del derecho. Además, distorsionó la narrativa de sus contribuciones, a menudo atribuyéndose el mérito exclusivo de la ayuda económica y los cuidados, cuando en realidad era una carga compartida, a menudo más pesada para ti. No te preocupes, papá, yo me encargo de todo. Sabes que siempre estoy aquí, proclamaba, eclipsando el esfuerzo colectivo. Sus maniobras eran calculadas, con el objetivo de asegurarse una mayor parte de la herencia, sabiendo que mis días están contados. Siempre he percibido sus celos hacia tu naturaleza altruista. A lo largo de tu vida, has visto cómo me afanaba en mi proyecto artístico, en el sótano, una empresa que tu hermano nunca apoyó. Tu verdadera herencia no son unos simples $50, sino los beneficios de ese proyecto, que vendí por una fortuna. Necesitarás los $50 para pagar la taquilla de la estación de tren donde está asegurado el dinero. Con cada palabra, una parte de mi corazón se reparaba, comprendiendo que esa era la forma que tenía papá de decir que lo sabía todo desde el principio. Comprenderlo fue un bálsamo para mi alma dolorida, una reafirmación de nuestro vínculo y de su fe en mí. Su comportamiento de hoy era la última pieza del rompecabezas que confirmaba mis sospechas. Hasta entonces, utiliza esta ganancia inesperada para forjarte una vida de felicidad, propósito y benevolencia. Continúa haciéndome sentir orgulloso, como siempre has hecho. Con todo mi amor y sabiduría, tu papá. En el torbellino de emociones que siguió a la lectura del testamento de papá y al descubrimiento de su carta, he realizado un profundo viaje emocional. Desde sentirme totalmente traicionada por mi hermano hasta reconstruir poco a poco las verdaderas intenciones de mi padre, ha sido una montaña rusa. El dolor de la traición me escoció profundamente, pero las palabras de papá en su carta fueron una luz que me guió, ayudándome a comprender la inmensidad de su amor y la sabiduría de sus actos. Quedó claro que papá orquestó las cosas no por favoritismo, sino para protegerme de las artimañas manipuladoras de mi hermano y asegurarse de que recibía lo que realmente quería para mí. La decisión de enfrentarme o perdonar a mi hermano pesaba mucho sobre mí. Al final, reflexionando sobre las esperanzas de reconciliación de papá y su naturaleza comprensiva, elegí el camino del perdón. Aferrarme a la ira solo envenenaría mi propio bienestar y obstaculizaría la vida alegre y llena de sentido que papá imaginó para mí. El camino hacia la reconciliación no fue fácil. Me llevó incontables horas de examen de conciencia y recordar los valores que papá nos inculcó. A pesar del dolor y la traición, me di cuenta de que aferrarme a la ira y el resentimiento solo empañaría los recuerdos del amor y las lecciones que nuestro padre nos dejó. Inicié una reunión con mi hermano, insegura de cómo iría, pero decidida a buscar un cierre, si no una reconciliación.
Nos reunimos en nuestro parque favorito de la infancia, un terreno neutral lleno de recuerdos de tiempos más sencillos. La conversación fue incómoda al principio, con el peso de las cosas no dichas entre nosotros. Pero a medida que hablábamos, las barreras empezaron a desmoronarse. Compartí con él el contenido de la carta de papá y cómo revelaba las verdaderas intenciones que había tras el testamento aparentemente injusto. Fue un momento de vulnerabilidad y honestidad. Para mi sorpresa, mi hermano se derrumbó, expresando sus propios remordimientos y la presión que sentía por demostrar su valía a papá, lo que le llevó por un camino de acciones equivocadas. Hablamos durante horas, repasando nuestra infancia, la enfermedad de nuestro padre y los malentendidos y manipulaciones que habían abierto una brecha entre nosotros. Fue como pelar capas de dolor e incomprensión, dejando al descubierto la cruda y tierna verdad de nuestra dinámica familiar. Al final de nuestra reunión, alcanzamos una comprensión y un respeto mutuos recién descubiertos. Aunque el pasado no puede cambiarse, acordamos empezar de nuevo, honrando la memoria de papá y reconstruyendo nuestro vínculo de hermanos sobre la base del respeto y la comprensión mutuos. El proceso de reconciliación ha sido curativo. No se trata solo de reparar una relación fracturada, sino también de crecer como individuos y honrar el legado de nuestro padre de un modo que le hiciera sentirse orgulloso. Reclamar mi verdadera herencia fue solo el principio. No se trataba del dinero ni de los bienes, sino de la afirmación de que papá creía en mi carácter y mis valores. Me impulsó a una vida en la que la alegría, el propósito y la generosidad están en primer plano, honrando el legado de papá. He invertido la herencia sabiamente, no solo en términos económicos, sino en acciones que reflejan el amor y la sabiduría que papá nos transmitió. Ya sea mediante obras de caridad, apoyando causas en las que él creía o simplemente estando ahí para los demás, llevo adelante su legado. En cada decisión y acción, siento la mano que guía a papá, su amor y sabiduría iluminando mi camino. El viaje de comprensión y perdón me ha aportado una sensación de paz y propósito, enriqueciendo mi vida de formas que nunca imaginé. Mientras reflexionaba sobre la carta de mi padre y las revelaciones que contenía, sentí un torrente de emociones abrumadoras. Llegué a la estación con un sentido renovado de propósito, decidida a desentrañar el misterio que mi padre había dejado para mí. Con manos temblorosas, inserté la llave en la taquilla y giré. El cerrojo se abrió con un chasquido y abrí la puerta con expectación. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento. En el interior de la taquilla había una caja de madera tallada a mano, adornada con intrincados diseños. Al levantarla, sentí su peso en mis manos y supe que contenía algo de gran valor sentimental. Al abrir la caja, me encontré con una serie de objetos cuidadosamente dispuestos. Había fotografías de mi infancia, capturando momentos preciosos con mi padre y mi hermano. También había cartas escritas a mano, algunas de mi madre ausente, otras de mi padre, expresando su amor y su orgullo por nosotros. Pero lo más significativo fue lo que encontré en el fondo de la caja: un collar de plata con un colgante en forma de corazón. El collar tenía un significado especial para mí. Lo reconocí como el mismo collar que mi padre solía llevar puesto cuando salíamos juntos de excursión. Era un símbolo de nuestro vínculo, de los momentos compartidos y de su amor incondicional. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras sostenía el collar en mis manos, sintiendo la presencia reconfortante de mi padre a mi lado. Ahora veía que mi padre siempre había estado ahí para mí, guiándome y protegiéndome incluso más allá de la vida. Con renovada determinación, me dirigí de vuelta a casa, lista para enfrentar lo que el futuro me deparaba. A medida que caminaba de regreso a casa, con el collar de mi padre alrededor de mi cuello y la carta apretada en mi mano, sentí una mezcla de emociones: gratitud por el amor incondicional de mi padre, dolor por las revelaciones sobre mi hermano y determinación para enfrentar lo que viniera. Al llegar a casa, me sumergí en la calidez y la familiaridad de nuestro hogar, pero esta vez con una sensación renovada de fortaleza interior. Sabía que las conversaciones difíciles con mi hermano y la reconstrucción de nuestra relación
No serían fáciles, pero estaba lista para enfrentarlas con valentía y compasión. Decidí guardar el collar y las cartas en un lugar especial, un rincón sagrado de mi hogar donde pudiera recordar siempre el amor y el legado de mi padre. Cada vez que pasara por ese lugar, encontraría consuelo y fuerza en los recuerdos que representaban. Con el paso de los días, me sumergí en el proceso de sanar las heridas del pasado y fortalecer los lazos con mi hermano. Había momentos de tensión y dolor, pero también había momentos de perdón y reconexión. Juntos, exploramos nuestras experiencias compartidas y trabajamos para construir una relación basada en el respeto mutuo y la comprensión. A medida que avanzábamos en nuestro viaje de reconciliación, también me comprometí a honrar el legado de mi padre de otras maneras. Me involucré en obras de caridad y apoyé causas que él habría valorado. Busqué maneras de compartir su amor y su sabiduría con los demás, extendiendo su legado más allá de nuestra familia. Con el tiempo, las heridas empezaron a sanar y nuestro vínculo como hermanos se fortaleció. Aunque nunca olvidaríamos las dificultades del pasado, elegimos mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. En el proceso, encontré una profunda gratitud por las lecciones que mi padre me había enseñado y el amor que había compartido conmigo a lo largo de los años. Su influencia seguía guiándome e inspirándome, recordándome siempre el verdadero valor de la familia, el perdón y el amor incondicional. Ahora, mientras miro hacia el horizonte, sé que mi Padre siempre estará conmigo, iluminando mi camino y guiándome con su amor eterno. Suscríbete ahora para no perderte ni una sola historia. Únete a nuestra comunidad de amantes del suspenso y descubre un universo de emociones y suspenso. ¿Estás listo para el desafío? Únete a nosotros en Historias de Intriga y prepárate para vivir una experiencia inolvidable.